Bienvenidos al podcast Entre Médicos. En esta ocasión contamos con el doctor Juan Pablo Saldaña, pediatra intensivista de Centro Médico. Juan Pablo, bienvenido. Pues muchas gracias a todo el público. Soy Juan Pablo Saldaña Figueroa, soy pediatra, soy intensivista. Llevo 20 años haciendo intensivo más o menos en los hospitales privados y también en hospital público, así que aquí estoy para servirte. En esta ocasión nos hablará de un tema de mucha importancia como lo es el trauma cráneoencefálico. ¿Podrías explicarnos qué es un trauma cráneoencefálico? Sí, por definición, trauma cráneoencefálico es cualquier evento traumático que se da en la bóveda craneana o a su contenido, ya sea al cerebro, al vaso, a los vasos o al líquido por un agente externo. Eso es un trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Y el trauma cráneoencefálico, pues ustedes saben que es leve o moderado o severo, ¿verdad? La mayoría, afortunadamente, son leves. Para nosotros es de mucha importancia el saber cómo estamos en nuestro país. ¿Tendrás alguna información de este tipo de problema? ¿Cómo está la epidemiología y las causas más frecuentes? Lo que les puedo decir es que el trauma craneoencefálico es algo muy importante a nivel mundial. Es la primera causa de muerte en niños y adolescentes. O sea, les puedo decir que cada 7 segundos hay un muerto por trauma craneoencefálico. O hay un evento de trauma craneoencefálico, más bien, y cada 5 minutos hay algún fallecido por trauma craneoencefálico. Pues en Guatemala, lastimosamente, las estadísticas no son muy buenas, pero sí les puedo decir que por lo menos en un hospital nacional en donde yo trabajo, por lo menos al mes tenemos 5 o 6 pacientes con trauma craneoencefálico en el lado de pediatría. Y es más en el lado de adultos, o sea, es bastante. En Estados Unidos, donde sí hay estadísticas, son más o menos visitas a la emergencia, más o menos 500,000 visitas pediátricas por trauma craneoencefálico, de los cuales 96,000 van a ser ingresados. O sea, es una proporción más o menos del 20%. Y de ese trauma craneoencefálico quedan secuelas. El problema es que después de un trauma craneoencefálico hay muchas secuelas. Pueden haber que más o menos la estadística en los Estados Unidos es 5,000 nuevos casos de epilepsia por trauma craneoencefálico y más o menos 29,000 discapacidades por trauma craneoencefálico al año. El gasto por trauma craneoencefálico en los Estados Unidos llega a 1 billón, entre 1 y 2 billones de dólares. Entonces, y en nuestro país, pues a nuestra proporción es igual, ¿verdad? Como este podcast llega a mucha población, a muchas de las personas de Guatemala y gente que está en formación también, ¿podrías explicarnos cómo reconocer un trauma craneoencefálico? ¿Cuándo es algo leve? ¿Cuándo es algo moderado? ¿Y cuándo es algo severo? Miren, el trauma craneoencefálico pues tiene esa división, leve, moderado, severo. Lo dividimos generalmente por escala. Hay una escala que se llama de Glasgow, que generalmente leve va a ser de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y severo abajo de 8 o 8 para abajo. Reconocer el trauma es muy importante porque a veces nos llegan los niños con Glasgow de 15 puntos, llegan básicamente normal, pero hay signos que sí nos pueden dar importancia. Digamos, un niño que nos vomita más de 3 veces del trauma, eso ya es un signo importante, aunque no está relacionado con lesión, ¿verdad? Pero ya eso lo tiene que poner en una alerta. La otra alerta que tiene que tener uno es que este paciente llegó al hospital bien y todo, pero si perdió la conciencia en el momento del trauma, ese sí es un signo importante de que puede haber lesión cerebral. O alguien que llega con alguna inmovilidad, el niño está completamente normal y no mueve una pierna, no mueve un brazo, pues eso ya es otro signo. O que haya tenido convulsiones en el trauma o amnesia más de 5 minutos después del trauma. Esos son signos que a uno le indican que hay que hacer algo más. Es bien común que los niños se golpeen y esos golpes afectan mucho lo que es la cabeza. Los pediatras recibimos a veces llamadas de se golpeó un niño
¿Lo llevamos o no lo llevamos al hospital? ¿Cuándo consultar? Digamos, lo importante es, digamos, si el niño, tiene que saber uno también el mecanismo del trauma. Es que eso es muy importante, cómo se cayó, de cuánta distancia. Se dice que si se cae un niño menor de 1 año, se cae de 1 metro para arriba, ese niño hay que verlo. Ese niño hay que verlo sí o sí porque es menor de 1 año. Entonces es mejor verlo en la emergencia. Más si tiene un cefalomatoma, o sea, tiene un hematoma en la cabecita, que no sea frontal, sino que sea de lado, ese niño hay que tener cuidado y hay que ver si no hay que hacer algún estudio complementario tipo tomografía. En niños más grandes se habla de 1,5 metros para pensar en algo severo, pero los signos que les dije anteriormente son los signos que nosotros nos dan la alarma, ¿sí? Y los vuelvo a repetir: que haya perdido la conciencia, que haya tenido convulsiones, que esté vomitando, y hay niños más grandes, puede ser 6 vómitos después de 1 hora. Esos niños tienen algo, o que tenga alguna inmovilidad parcial de algún miembro, ¿verdad? Esos niños hay que tratarlos dentro del hospital y hay que verlos. De los métodos diagnósticos, ¿cuál nos recomendarías? Porque a veces piensan que con una simple radiografía nos va a ayudar. O también una tomografía nos puede dar una valiosa información. ¿Cómo podemos decidir en qué momento hacer radiografías o hacer una tomografía? Las radiografías básicamente en un trauma de cráneo están casi ya en desuso, a no ser que sea un trauma por shaking baby, por abuso del niño. Entonces en ese caso se toman radiografías, pero no de la cabeza, sino que de las extremidades y del tórax, para ver si no hay en algún otro lado lesiones. Pero el examen complementario importante es la tomografía o resonancia. Usamos tomografía porque se puede ver mejor sangre, ¿verdad? O lesiones de fracturas. Pero si queremos ver lesiones un poquito más profundas en el tallo o en la fosa posterior, se puede usar resonancia magnética. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Cuando tenemos los signos anteriores que ya les había mencionado. Obviamente a cualquier trauma que ya es moderado o severo, siempre le hacemos tomografía. La decisión más difícil es cuando el trauma es leve o cuando el trauma se le llama menor. Trauma menor es cuando el niño viene con 15 puntos de grado. O sea, el niño viene, uno lo examina, está normal. Entonces ese te tendría que dar algún síntoma, algún signo como para poder hacer tomografía. Se habla de que a veces el abuso de tomografías es increíble también. O sea, hay un abuso. En algunos estudios de México, el abuso es más o menos del 30%. Y recordemos que la posibilidad de cáncer por tomografía es de 1 en 1500. O sea, hacer una tomografía no es inocuo. Uno tiene que saber decidir cuándo hay que hacer tomografía. Lo que es el tratamiento de estos pacientes, ¿cómo se divide? ¿Y qué es lo que se hace con un paciente con trauma craneoencefálico? Yo creo que uno tiene que entender que hay 2 tipos de lesiones en el trauma de cráneo. Está la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria es lo que se da en el momento del trauma. Y ahí uno puede tener fracturas, hematomas epidurales, hematomas suturales, ¿verdad? Que pueden ser muy focalizadas, o pueden ser también lesiones difusas como el axonal difuso, que es por desaceleración, desaceleración, o puede haber hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Esa es, digamos, la lesión primaria. Pero la lesión secundaria es la que uno debe de tratar. Y eso es cuestión de tiempo. El tiempo aquí en trauma de cráneo es muy importante, acudir rápidamente. ¿Qué es lo que hay que tratar de mantener? Que el paciente mantenga buena presión, que mantenga buena oxigenación, ¿verdad? Que tenga buena acidez en la sangre para que tenga después un buen pronóstico neurológico. El tratamiento o la forma de tratarlo nos lo van dando las guías. Siempre hacemos, digamos, esa evaluación del TRASH, que es el Triángulo de Evaluación Pediátrica, y hacemos su evaluación primaria, su ABCDE, ¿verdad? Ver su vía aérea, que la vía aérea está permeable, ¿sí?
que esté respirando bien, ver la hemodinamia, cómo está su corazón, cómo están sus pulsos, su presión arterial, su D, que es ver si no tiene alguna disability, ¿verdad? Algún problema de que no se mueva, cómo están sus pupilas, ahí miramos mucho el hallazgo, y si te das cuenta, él es exposición, porque el trauma de cráneo no, muchas veces no va solo, viene con otras lesiones. Pero lo que te voy a decir es que el trauma de cráneo no lo maneja una persona sola, es un equipo. En nuestros hospitales se da el caso de que generalmente el trauma de cráneo llaman al neurocirujano. El neurocirujano generalmente es el que opera, pero el que debe manejar el trauma de cráneo es un emergenciólogo o un intensivista o un pediatra preparado para poder manejar el trauma, porque es algo como muy integral el manejo, no es solo operación. Es importante también hablar sobre el pronóstico de esta enfermedad. ¿Qué nos podría decir de este tipo de problema? Que es la preocupación de los papás, si va a quedar o no va a quedar bien de su cabeza. En trauma de cráneo hablamos de dos tipos de pronóstico. Digamos, estamos hablando ya de trauma de cráneo grave, digamos, porque el trauma de cráneo leve en general no va a tener ningún problema. Pero el moderado, grave, uno habla de dos pronósticos, el pronóstico neurológico y el pronóstico de vida. Generalmente, si nosotros hacemos bien el tratamiento y hacemos unas buenas medidas, como lo que te repetía, de tener buena oxigenación, de tener buena presión arterial, de mantener el estado hemodinámico del paciente estable, el pronóstico puede ser bueno, pero depende mucho de cómo haya llegado según la escala, ¿verdad? Hay estudios bonitos, entre menos escala llega, digamos una escala de 3, la mortalidad puede llegar a 70-80%. Pero si uno lo agarra en un buen momento, pues el pronóstico de vida es bueno. El pronóstico neurológico, como te había dicho al inicio, pues hay un buen porcentaje, más o menos unos 2 o 3% que quedan con incapacidades, ¿verdad? La ventaja del niño es que se recupera más que el adulto. Entonces uno debe actuar con el niño rápido para que no solo tenga un buen pronóstico de vida, sino que también tenga un buen pronóstico neurológico. Los tiempos son de valiosa importancia en este tipo de patología. Cuando, por ejemplo, dice uno, el pronóstico es malo, cuando ha sucedido el trauma craneoencefálico y se consulta muy tardíamente, es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿cuánto es el tiempo que uno puede decir esto no está bien? Antes se hablaba de una hora de oro, que era, digamos, momento de trauma y empezar el tratamiento de la primera hora. Y yo pienso que todavía ese tiempo es muy importante para evitar esa lesión secundaria que hablamos, ¿verdad? Que la lesión secundaria es la hipertensión intracraniana, el edema cerebral, todos los reactantes de fase aguda y de oxígeno que provocan mucho más inflamación, todos los edemas vasogénicos y tóxicos que puede haber. Pues esa hora es muy importante. El asunto es que muchas veces la gente se espera. Ahora con el tráfico puede ser que ya no lleguen en 1 hora, lleguen en 2 horas, lleguen en 3 horas, o vienen referidos de otros departamentos y no se le ha dado el tratamiento inicial bien. Entonces todo ese tiempo es problema para el pronóstico. Pero entonces yo creo que pues si es un paciente con un trauma moderado, grave, debe ser inmediata la consulta, ¿verdad? No puede uno estar perdiendo el tiempo en ningún lugar. Y hay lugares que no están, digamos, preparados para tratar traumas de cráneo severo. Entonces es bueno consultar a los lugares donde sí se puede tratar bien, ¿verdad? Para finalizar, Juan Pablo, ¿qué podría recomendar como medidas preventivas de este tipo de enfermedad? Recordemos, digamos, que los que están, digamos, más, vamos a ir por edades, porque aquí es por edades. Digamos, el lactante y
y el niño de menores de 2 años, recordemos que su cabecita en proporción al cuerpo es más grande. Entonces ellos están más proclives a poder caerse y que lo primero que puedan meter es la cabeza. Que realmente no tienen el reflejo de poder poner las manos. Entonces, uno es estar pendientes de los niños, estar pendientes de los niños, no dejarlos en lugares muy altos donde se puedan caer, porque a veces hemos visto lactantes, digamos, ya entre 4 y 6 meses ya se dan vuelta, y a veces los dejan en la camita y los niños caen, ¿verdad? Las arañas, ya en los Estados Unidos, las arañas de movimiento están ya en desuso porque no tienen estabilidad esas arañas, entonces en cualquier lado se inestabilizan y caen y se golpean los pacientes y puede haber hemorragias adentro, ¿verdad? Y ahí sí, como un paréntesis, cuando nosotros no tenemos una buena historia de un trauma de cráneo en menores de 2 años, hay que pensar siempre en abuso. Para entonces pensar siempre que puede haber un trauma por abuso, que es el shaking baby. Entre los 2 y 5 años, pues están las bicicletas. Podemos llegar aquí hasta los adolescentes, pero están las bicicletas, están los deportes, están las pelotas, ¿verdad? Sobre todo las de base, los bates. Entonces, tener ese cuidado. Actualmente se ha visto en los Estados Unidos mucho accidente adolescente. Accidente porque van ebrios, porque van drogados o porque se quieren suicidar. Entonces, pues eso es los padres deben estar muy atentos a sus hijos, cómo están, a ver cómo está su parte emocional, psicológica y todo, para ver si realmente uno les debería dejar tanta libertad en los carros, en el alcohol y todo eso, ¿verdad? Pues pienso que eso puede ser medida de prevención. La otra es las motos. Ustedes te das cuenta que las motos aquí en Guatemala yo creo que las motos son signo de tercermundismo, ¿verdad? Porque luego va uno a otro lugar y no hay tanta moto como lo que hay en la India o aquí en Guatemala o en nuestros países latinoamericanos. Pero muchas veces llevan a los hijos sin casco. Y van 3 personas o hasta 4 he visto yo en una moto, ¿verdad? Y eso pues es un gran riesgo para el niño, ¿verdad? 2, llevar a los niños siempre atrás. Cuando uno va en el carro, atrás y en sí. Eso creo que es una buena medida porque hemos visto accidentes que las mamás llevan al niño en los brazos y salen por el windshield del niño rompiendo el vidrio, ¿verdad? Por supuesto son niños que llegan con muy mal pronóstico al hospital. Pues yo creo que esas son las medidas generales, ¿no? Muy bien, queremos agradecer al doctor Juan Pablo Saldaña por valiosa información que nos ha brindado hoy, esperando que sea una información adecuada para toda la población y esperando que vean este capítulo. Muchas gracias. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.